Hola, ¿qué tal amigos de Red Tampico y TV Tampico? Es un placer estar con ustedes en su espacio Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Como ya es una costumbre, tener a los principales representantes de nuestra colectividad, el sector público, el sector social, el sector económico, líderes, personajes de nuestra ciudad. Y hoy en esta ocasión nos acompaña una destacada tampiqueña, una gran empresaria, una persona que es un personaje en nuestra sociedad, en los círculos sociales, en los círculos económicos, en los círculos de la ciudad. Me refiero a la licenciada Marielena Figueroa Smith. Es un placer que haya aceptado la invitación de Voz Urbana y aquí visitarnos en sus estudios de TV Tampico. Gracias Muy por la buenos días. invitación y con mucho gusto estamos aquí para platicar y responder a todas las preguntas que puedas querer hacer. Gracias. Pues como ustedes saben, amigos de redtampico.net y tvtampico.com.mx, en estas charlas, en estos diálogos que traemos lo mejor de nuestra ciudad para que ustedes los conozcan de viva voz, sus rostros, sus perfiles, sus trayectorias, todo lo que envuelve pues las grandes personas que forman el diario devenir de nuestra ciudad, que construyen las bases para que en el futuro pues tengamos mejores horizontes. En esta ocasión queremos conocer el perfil de una tan pequeña que pues en el servicio público brilló, en el servicio de la cuestión de carácter de la iniciativa privada también ha tenido grandes aciertos. Es una persona que pues tiene gran impacto en la sociedad y pues esos perfiles ciudadanos que queremos conocerlos. Licenciada Marielena Figueroa Smith, nos gustaría para que conocieran quién es Marielena Figueroa, cómo ha sido su desarrollo desde su juventud hasta ahora esta posición en que pues tiene un perfil desarrollado profesionalmente. ¿Quién es Marielena Figueroa Smith en este gran desarrollo de la ciudad de Tampico? Usted identificada con familias pues que tienen un arraigo aquí en nuestra ciudad, tienen un abolengo, tienen una tradición y esto es muy importante. Sí, pues puedo empezar platicándote que estudié en la primaria en el Instituto Froebel, la secundaria en el Motolinia, la preparatoria en el Instituto Cultural Tampico. Ahí en la preparatoria pues tuve una formación con los jesuitas, que es una formación que creo que impactó mucho mi vida porque está muy enfocado al servicio y a ser hombres para los demás. Ese es el lema de los jesuitas. Y bueno, esa parte creo que impactó fuertemente en mí, además que mis papás son personas que siempre estuvieron comprometidos con la comunidad. De hecho, en esa época en que estuve en la preparatoria y todavía muchos años después, se metió como mi papá es médico, cirujano, urólogo, pero se involucró tanto con nosotros en nuestra juventud que fue el entrenador de básquetbol de la preparatoria en el cultural durante todos los años que estuvimos mis hermanos y yo, incluso muchos años después, sin goce de sueldo. De hecho era solo por contribuir a la escuela donde estudiábamos. Entonces esa parte pues la viví muy desde muy joven, el compromiso con nuestras comunidades. Y bueno, después me fui a estudiar a Monterrey, estudié en el Tecnológico de Monterrey, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahí en el Tecnológico en Monterrey conocí a mi hoy esposo y desde hace 34 años, Gerardo Villaseñor Montes. Junto con él, pues tengo, como te digo, 34 años casada y tenemos 2 hijos, una hija adultos ya, una hija de 29 años, un hijo de 26. Y bueno, nos casamos en 1982 y pues lo que puedo decir de ese año es que pienso que recuerdo más la nacionalización de la banca que ningún otro evento, que todavía más que el día de mi boda. Pienso que impactó muchísimo nuestra vida porque era el año que estábamos los dos saliendo al mundo a ser ya adultos independientes, productivos. Estábamos muy jóvenes, teníamos 22 y 24 años, pero empezar nuestra vida independiente económicamente, activa en ese año,
en el que pues México se paralizó completamente, pues para nosotros dejó una huella imborrable y fue el inicio de lo que pudiéramos decir una larga historia de crisis económicas que hemos compartido como matrimonio y como gente productiva. Hemos compartido con la historia de todos los mexicanos y del país, ¿no? Esto de las crisis económicas que las hemos vivido todos en carne propia. Qué importante lo que me comentas, licenciada Figueroa Smith. Bueno, ese año que lo tienes bien presente, en los décadas de los 80, iniciar todo ese devenir en lo que es un matrimonio sólido, que hoy por hoy eso es importantísimo en nuestra sociedad, tener personas que apuestan a la solidez de la familia nuclear, de constituir un buen matrimonio, trabajar de la mano. Estos son raíces muy importantes hoy por hoy que necesitamos pues apostarle a esto, la situación actual, el tejido social, todo esto, que existan matrimonios tan pequeños que son de éxito, como comentas, pues más de 3 décadas de tener esta sólida relación es muy importante, y a partir de ello construir en nuestra ciudad pues alternativas de negocios, oportunidad de empleo, todo lo que ha sido este matrimonio, el matrimonio de Villaseñor Figueroa, muy importante en el plano profesional y en el plano de la ciudad. Pero qué interesante todos los que nos comentas, y en especial este apunte de tener muy presente esa fecha de la nacionalización del petróleo, y que se vino una cascada de situaciones negativas para el país, como lo fue las devaluaciones, una inestabilidad económica, pero que eso no fue un factor para que ustedes se desmotivaran. Iban saliendo jóvenes profesionistas con un gran horizonte, con la idea de construir una gran familia, construir un devenir, y al contrario se sobrepusieron a todo lo que estaba en ese momento equivocado, y lograron salir adelante, formar un buen matrimonio, sacar adelante a sus hijos y tener sus empresas que hoy por hoy pues son ejemplo de que cuando se quiera trabajar en un sector y hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. Continuando en ese sentido, sabemos que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, por ahí pues también ha tenido la iniciativa de tener algunas microempresas o empresas dedicadas a las tecnologías de la información, a la cuestión del desarrollo de estos temas que son Internet, pues de alguna manera sumándose al esfuerzo que su esposo hacía en el campo de la construcción y en el campo que él domina. Qué interesante. Continúas, platícanos un poquito esa faceta involucrada en este tema cuando inicia el Internet por allá, pues de los albores de los 90, Sí. usted creativa, siempre viendo las oportunidades de negocios a favor de nuestra sociedad. ¿Cómo fue esta faceta de la licenciada Marilena Figueroa Smith en estos temas de las tecnologías de la información que iban naciendo y que iban surgiendo en nuestro país? Sí, fíjate que curioso, porque siempre hemos tenido esta pasión por la tecnología, y cuando empezó el Internet, que pues de hecho en el mundo empezó mucho antes que en México, ¿no? El acceso a la red, a la web, pero para mí el pensar que pudiera acceder a información de cualquier lugar del mundo en mi casa, sentada en mi escritorio, pues era algo increíble, ¿no? El primer contacto que tuve fue durante el contacto del impacto real de la interactividad y las posibilidades de interactividad, fue cuando hice mi maestría. Yo empecé mi maestría en el 97, aquí en el campus del TEC de Monterrey, campus Tampico. Y la hice en la, no sé si todavía se llame Universidad Virtual del Sí, Tecnológico. Entonces todo era en línea, las discusiones de grupo. Recuerdo haber estado fascinada de cómo podía yo estar discutiendo o compartiendo sobre algún tema de alguna de las materias con mis compañeros de equipo en diferentes lugares del mundo y de México, y poder estar en un grupo de discusión interactuando en el momento, y fue algo para mí verdaderamente increíble. Entonces ahí fue cuando por primera vez empecé yo estudié Ciencias de la Comunicación, entonces yo no tenía
ahora sí que ¿cómo se dice? El soporte de computación de una carrera, porque de hecho los años que yo estudié carrera todavía ni se inventaba la PC. Entonces, pues fue algo aprender, desde aprender todo el sistema operativo de Windows, aprender a usar la computadora y luego aprender a usar el Internet, que es también como otra parte del cerebro que se usa para entender cómo funciona el Internet, ¿no? Sobre todo para la gente de mi generación que en sus estudios no usó computadora, pues hoy los niños, para ellos todo es como parte de lo Dirían, que... traen el chip integrado. Sí, ya nacen con él, ¿no? Pero para nosotros de nuestra generación, pues sí fue una transición. Entonces, en esos momentos, pues estaban apareciendo la posibilidad de crear las páginas web y todo esto. Hoy en día, todo eso está disponible gratuitamente en el Internet, pero en esos años eran todavía centros de producción especializados los que los desarrollaban y compramos una franquicia, empezamos a dedicarnos a eso. Fue muy apasionante porque pudimos hacer páginas web de muchas empresas importantes. Y bueno, pues fue una experiencia de aprendizaje muy intenso que me dio mucho aprendizaje, pero además me enseñó el valor de la interactividad en la computadora, ¿no? Y esa parte, pues, hoy en día, pues ya no hay que convencer a nadie de eso, ¿no? Qué interesante, licenciada Figueroa Smith, pues esta parte de tu vida en donde pues iniciaste en el mundo de las tecnologías de la información y ver esa oportunidad de negocio y que tengas pues bien presente la importancia de todo este desarrollo en la actualidad que hoy ya es un fenómeno en las redes sociales. Amigos cibernautas de Red Tampico y TV Tampico, la licenciada Figueroa Smith, María Elena Figueroa Smith, pues también tiene una faceta humana, como todo ser humano, esta faceta de la gestoría social, de la ayuda humanitaria, del contacto con los problemas de la sociedad. Sabemos que en una etapa muy reciente has estado involucrada en la cuestión del apoyo a la lucha contra el cáncer, en especial a los niños, algo que es una tarea loable, nada fácil, el vincularse a toda esta problemática que pues el que se ve afectado cualquier familia por esta circunstancia pues es verdaderamente un problema serio, un problema que afecta no solamente al pequeñín sino a todos y cómo involucrarte en esto, dejar tu tiempo de alguna manera como madre, como esposa, como ciudadana, como tan pequeña, de toda esa amalgama de posibilidades que haces en tu vida diaria, atender tu casa, atender tu empresa, cuando has estado en la quehacer público, también darle tiempo a la sociedad en esa responsabilidad que te han encomendado, pero aún así una persona de tiempo completo, como se ha observado y se te ha visto en la práctica, que cuando tomas los retos, tomas las decisiones, la haces con la mayor de las seriedades. Esta etapa de la ayuda a las personas, de la gestoría, de involucrarte con los problemas de los que menos tienen. Sí, pues yo creo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Se te va marcando el camino y si estás como pendiente y estás atenta, es como muy natural hacia dónde, ¿no? Y bueno, esto empezó, lo de Voluntad contra el Cáncer, empezó para mí antes. Tuve una amiga, compañera de los niños, ya ves que a veces las mamás nos rolamos para llevar a los niños a la escuela y nos turnamos el día que para recogemos a todos. Entonces, una de esas amigas mías tuvo su niño de 6 años, fue diagnosticado con leucemia. Y en ese momento ella, o sea, lo más impactante, además de que el niño fue diagnosticado, que, o sea, es la peor noticia que puede recibir una madre, un padre. Creo que es la peor las peores noticias, sí, que puedes recibir como padre, que tu hijo tiene cáncer. Además, ella no tenía seguro ni tenía ningún tipo de cobertura para atender al niño. Asumir ese problema. Entonces, yo por algún motivo, yo sentí
en mi propia carne como si, o sea, como si yo fuera ella, Como si la tuvieras el problema, ansiedad así y la es. angustia de una madre. Y eso me motivó a reunir a varias mamás de la escuela en la que estaban nuestros hijos y organizar una rifa de un carro para reunir los fondos para que se atendiera el niño. Y tuvimos la rifa, nos fue muy bien, juntamos mucho dinero y ese dinero se ocupó para el tratamiento del niño. Y entonces, en ese momento, como despertó en mí esa conciencia de lo que pasa a una mamá o una familia, de hecho, no nada más la mamá, porque he visto a papás, he visto mucho sufrimiento en eso y es un tema que me duele. Despertó en mí el que yo, una voz que me decía, esto no es posible que esté sucediendo, no puede ser que estas familias tengan que enfrentar esto, o sea, es una doble tragedia, las familias que tienen que primero recibir esa espeluznante noticia y después la angustia como padres, porque tú como padre, madre, toda tu vida está enfocada a proteger a tus hijos y a darles a tus hijos, Lo o sea, mejor, trabajamos y claro. vivimos para La nuestros formación, lo hijos, ¿no? mejor, sí. Entonces, imagínate, o sea, yo no sé por qué yo pude sentir esa angustia de un padre o de una madre, a pesar de yo no haberlo vivido, pude y todavía puedo sentirlo. Entonces, pensé, esto es una necesidad social que alguien tiene que hacer algo al respecto. Y como te digo, el camino se va mostrando. En un momento estaba yo en esos pensamientos y tomando y asumiendo esa conciencia cuando me habla una amiga para decirme, hoy estamos vamos a constituir esta asociación. Y yo dije, sí, 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 eso es lo que necesitamos hacer. Y bueno, la constituimos y fuimos 5 amigas, de las cuales de las fundadoras sobramos 3, 4 en la asociación. Actualmente la presidenta, la señora Flavia Gutiérrez de Castillo, y yo fuimos las que empezamos la asociación y pues pasamos por muchas Situaciones momentos críticas, difíciles difíciles. porque tú sabes que esta enfermedad es una enfermedad que no tiene, como un barril sin Una fondo. cura definida, Bueno, una salida. me refiero al gasto, Ok, a lo ok. que cuesta. Sí, 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 Es afrontarla. costosísima. Es imposible enfrentarla si no tienes un apoyo de una cobertura, de un seguro, de una institución de gobierno. Es prácticamente imposible afrontarla por el costo de los medicamentos. Entonces, nosotros cuando dijimos, sí, vamos a constituir esta asociación, prácticamente lo que estábamos diciendo era, nosotros vamos a cubrir eso que sabemos que Es imposible. es imposible. Entonces, imagínate, o sea, el miedo que te da Claro, tomar esa decisión. sobre todo pues porque la Pero la estás tomando en satisfacción, ¿no? serio, La ¿no? satisfacción de poder servirle al prójimo, a solidarizarse con los problemas de los demás y pues se abre una faceta en el ser humano, en la persona que toma esa decisión de ser solidario, de ser una persona comprometida con la sociedad y en especial que es sensible a las dinámicas que se van presentando y que esto hace la posibilidad de que pueda interactuar en otros horizontes. Eso es algo que no se le da, esa decisión que tomaste y esa sensación que tuviste sobre este problema particular de que es la lucha contra el cáncer, pues habla bien de tu persona, habla bien de la sensibilidad que tienes y pues por eso es parte de esta voz urbana, personajes que están destacando en Tampico, que han sobresalido en diferentes rubros, en diferentes temas y traerlos de cerca a esta mesa de ejercicio de periodismo, esta mesa de voz urbana, es un diálogo abierto con la comunidad, no nada más política, no nada más economía, no nada más deporte, sí, no nada más sociales, no nada más cualquier tema, sino llevarlos lo más específico, lo más destacado en este tema, pues ese involucramiento con la sociedad, con los problemas que despierta una amiga que tienes, recapitulo, pero imagínense amigos este sentimiento, o sea, que cuando das la amistad
vas más allá, abres tus fronteras y te traspasas. Eso habla, es una faceta, una característica de tu persona. Fíjate que algo que me gustaría como recalcar es que yo, más que satisfacción, yo experimento una sensación de que es mi obligación. Es mi obligación. En el grado de amistad. Es mi obligación como ser humano. Okay. O sea, como ser humano que ha tenido oportunidades en la vida, es mi obligación regresar, es mi obligación todo lo que yo pueda contribuir para que el mundo en el que yo he vivido y he tenido tantas oportunidades sea mejor y los habitantes de ese mundo estén mejor. Yo lo veo no como algo que me da satisfacción, okay. Yo lo veo como algo que es mi obligación. Más allá. Sí. Definitivamente hace falta, bueno, no queremos ser generales o categóricos, pero sí hace falta más tan pequeños, más tan pequeñas con estos perfiles en todos los rubros, en el quehacer profesional, que estén comprometidos con las causas de los demás y que haya valores que tanta falta hacen. Sabemos que también has participado, licenciada Figueroa Smith, en el quehacer público, de manera muy definida en el Instituto de la Mujer, una etapa de tu vida que pues dejó muchas experiencias, muchas vivencias, una etapa que la disfrutaste, es el también poder desarrollar eso que es el servicio, involucrarte con los problemas de las tan pequeñas, más allá de las enfermedades, sino en las necesidades de la reactivación económica, en las necesidades de darles oportunidades, la atención a la mujer maltratada. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo harías un resumen, un recuento de esa etapa de casi 3 años que viviste ahí en el Instituto de la Mujer? ¿Y qué aprendiste de esa etapa que ahora te permite ser mejor? Bueno, aprendí mucho. Fue una etapa, pues, también increíble, llena de muchos aprendizajes. Fíjate, cuando corrimos la campaña y iba, como sabes, para la diputación local, en la campaña del 2000 para el 2010 para el 2011. Para el 2011, yo no tenía experiencia en la parte. En la política surges de la sociedad civil. Yo surjo de la sociedad civil. Como un ciudadano comprometido con la sociedad civil, recibo una invitación para participar como candidata externa y bueno, eso me hace ver que en este ámbito puedo hacer pues lo que vi que se pudo crear en el instituto. Yo cuando llego el primer día al instituto me doy cuenta que la gente, las señoras venían a mí a pedirme apoyo para la solución de sus problemas y pues una vez más experimenté lo que experimenté cuando mi amiga tuvo su niño con cáncer, una gran frustración, una gran, la misma sensación de quién puedo ser, cómo puedo apoyarlas y esa misma energía que experimenté en ese momento, lo volví a experimentar en el instituto y fue cuando empecé yo creo no creo en el asistencialismo, no creo en darle a la gente pescados, creo en enseñarle a la gente a pescar, porque yo creo que enseñarle a la gente a pescar es lo que finalmente le da libertad a la gente. Y yo creo y anhelo para todos nosotros la libertad de ser, la libertad de decidir, la libertad de vivir como cada uno de nosotros desea. Libertad de manifestarse. De manifestarse. Yo creo en la libertad. Yo creo que el ser humano nació para ser libre, ¿sí? Entonces, los que creemos esto, entonces también tenemos que creer que
cómo podemos construir esa libertad o cómo podemos apoyar a construir esa libertad, pues apoyando a la gente, a todos, a ser autosuficientes en la vida, ¿sí? Porque, y autosuficientes me refiero económicamente, ¿sí? A no depender de alguien más para sobrevivir. Estés supeditado, que estés, que no estés anclado a a que alguien te dé pescados para tú poder vivir. Claro. Entonces, desde esa filosofía de vida, que pues es parte de mi vida, es que eso fue lo que hizo la gran diferencia en el trabajo que hicimos en el instituto, porque todo el trabajo tenía que ver con eso, con desarrollar en las mujeres no solo habilidades generadoras de ingreso, más allá de ello, que esa fue una parte pues importantísima, desarrollar en ellas esta actitud de libertad, de autosuficiencia, de autodeterminación, de alguna manera de empoderamiento, ¿no? De esta idea de yo puedo hacer en mi vida lo que yo me proponga hacer, y solo lo único que necesito es alguien que me tienda la mano y a lo mejor me muestre el camino, pero si me enseñas y me dices por dónde, yo sola puedo volar, ¿no? Hay un libro, ¿Quién se robó mi queso? Un librito que narra sí. una historia de empoderamiento y quien se quedó frustrado, caído, y quien buscó abrirse horizontes. Es algo muy parecido, no quedarse anclado en el asistencialismo, sino buscar horizontes de esa libertad económica que te ayuda a desarrollarte. Cada uno puede llegar hasta donde se lo proponga, los únicos límites van a ser sus actitudes y lo que haga día con día. Pues qué interesante toda esta faceta, es muy importante que conocerla, la licenciada María Elena Figueroa Smith, una tan pequeña, pues que está brillando y que ha brillado en diferentes facetas, y quererla conocer a través de esta mesa de periodismo Voz Urbana importante, nuestros amigos de www.redtampico.net, www.tvtampico.com.mx, pues que tengan esa oportunidad. Un tema que ha estado rondando en los últimos años, un tema que está en boga, es el tema de la equidad de género. Ahora se le complementa, se abre un nuevo concepto que ya existía, la paridad, es decir, mujer con mujer, hombre con hombre, y la equidad de género, es decir, pues sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla en sus articulados, acorde a los derechos humanos, que el hombre y la mujer son iguales, pero realmente en la práctica hemos visto que pues la mujer siempre ha sido supeditada al hombre en muchos aspectos, y pues tú que viviste en esta situación del Instituto de la Mujer y tu experiencia de vida como madre, como esposa, como profesionista, pues te ha dado una altura de miras en donde puedes conceptualizar este catálogo de conceptos novedosos, pero que están en la vida diaria, como es la equidad de género y como es la paridad. ¿Qué piensas de ello? ¿Cuál es tu visualización, tus horizontes en estos temas de equidad de género, paridad? Bueno, en mi tiempo como directora del Instituto de la Mujer Tampico, nos certificamos, toda mi área se certificó en el Instituto Nacional de las Mujeres en el tema de equidad de género. Es un tema complejo que no es fácil, no es fácilmente entendido, porque tiene una raíz cultural muy profunda. El trabajo de la equidad tiene que ver con la diferencia que ha habido en los roles establecidos para hombres y mujeres en nuestra cultura. Solo, fíjate, ayer precisamente estaba viendo un video que se llama Las Sufragistas, en donde el tema es un documental de una indígena que se llama Eufrosina, no me acuerdo su apellido, que hoy llegó a ser diputada federal, es de un pueblo indígena de Oaxaca, en donde no la dejaron por los usos y costumbres de su pueblo, ganó la elección, pero se la quitaron. Entonces, y estaba viendo cómo la mujer alcanzó, en el video, en este documental habla cómo el voto de la mujer se dio hasta 1957, en donde era considerado en México que el lugar de las mujeres era la casa y la familia, y el de los hombres era pues la política y la vida pública, ¿no?
Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Calderón incorporaba, y de hecho desde el presidente Fox, incorporó la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Esto porque la única manera de que un país, si el 50% de la población de un país somos mujeres, de hecho somos más del 50% de la población en México, si este país aspira a desarrollo, no hay manera de que suceda si no desarrollamos a ese 50% de la población. Y pues en algunas esferas de la población parecería que la equidad existe. Sin embargo, cuando vemos ya estadísticas a nivel macro, la verdad es que todavía hay una gran desigualdad en el acceso a oportunidades de hombres y mujeres. Es un tema muy extenso, muy profundo, pudiéramos hablar mucho de él, pero mira, la inequidad está presente hasta en el lenguaje. Ese era otro tema que veíamos en esta certificación de equidad de género. El hablar de los plurales en masculino, de alguna manera anula la presencia de la feminidad del segmento femenino en el lenguaje mismo, ¿no? Entonces, todo eso, pues son cuestiones culturales. Lo que hoy vemos es que gracias a Dios cada día, pues no sé si a mí me ha tocado, por ejemplo, ya volar en algún avión piloteado por mujer. Así es. Sí, vemos que hay soldados mujeres. Así es. Y bueno, eso solo enriquece a México, el que ese 50% de la población esté accediendo a la participación. Y a posiciones que estaban privilegiadas para el sector masculino. Así de es, alguna manera. así es. Pues sí, es un tema Ahora, muy profundo. una cosa que me claro, gustaría agregar es que no se trata de competir, se trata de colaborar. Complementarse y colaborar. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, cuando se colabora y se hace equipo de iguales, se puede lograr y llegar a cosas insospechadas, a logros grandes, cuando se hace equipo de al lado, tú y yo al lado, ¿no? Uno del otro. Ir atrás o ir adelante, creo que en este siglo XXI ya no es lo deseable. Quedó rebasado, quedó como un mito, quedó como una huella del pasado. Quedó como algo ya que y la verdad que es la voz de la experiencia, la de la licenciada Marilena Figueroa Smith, 34 años de casada, en su vida privada, es algo que se dice fácil, pero que pues se requiere esos conceptos básicos que mencionas para llegar a un matrimonio feliz. Claro, como todos, algún momento siempre puede haber alguna situación, pero llegar a 34 años es algo que es exitoso, te felicitamos. Gracias. Y bueno, tocando un poquito, vamos a irnos por ese lado de la vida privada, o sea, pero en la vida privada en el buen sentido. ¿Alguna afición en tus ratos libres para que conozcan este perfil? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta viajar? ¿Qué sueles hacer con tu esposo, Gerardo Villaseñor Montes, en ese tema de esparcimiento con la familia? Pues para conocer un poquito el perfil de Marilena Figueroa Smith, estos conceptos, algún deporte que te guste practicar, que desde niña, desde tu adolescencia, para que más o menos tener ese perfil, pues estamos dando todo un matiz, un mosaico de todas esas facetas que incorporan tu persona como tan pequeña, destacada, y pues creo que sería injusto que nuestros amigos y amigas se quedaran sin saber esas aficiones, esos puntos que en los ratos libres, porque pues estamos viendo que eres una mujer de tiempo completo y cómo también dejarle ese espacio a la recreación, sobre todo que pues es importante el fortalecimiento de los lazos de amistad y los lazos con tus seres queridos. Sí, bueno, pues el deporte siempre me ha gustado. Mi papá fue muy deportista, sigue siendo, tiene 83 años y sigue siendo un hombre muy activo. Yo en la prepa y en la carrera jugué voleibol, de hecho estuve en la selección del TEC de Monterrey jugando voleibol. Eso pues me dio muchas satisfacciones, pude viajar con el equipo a diferentes
universidades de la República. Después me casé y ya dejé de jugar voleibol. Cuando ya empezamos con los hijos y la familia, y luego empecé a correr, a ser corredora de distancia, y corrí de hecho durante muchos años hasta que un día, siempre toda mi vida había dicho que antes de los 40 iba a correr un maratón. A los 40, antes de terminar mis 40 años, corrí un maratón, me tardé 4 horas 33 minutos corriendo 42.3 kilómetros. Fue una experiencia también única de vida, ese momento en el que llegas a los 30 kilómetros, dicen que hay lo que le llaman la pared, y es como un momento en el que dices, ay, ya me rajo, ¿no? Porque ya no aguanto. Y cuando te entrenas y lees y estudias para eso, te dice que la pared es ese momento en el que quieres rendirte y que son solo cuestión de segundos en los que tu mente te quiere vencer a tu cuerpo, y que solo te des esos segundos para atravesar esa pared y ya, la atraviesas y dices, de aquí podría seguir corriendo otros 30 kilómetros, ¿no? Y ese momento de llegar a la meta después de 4 horas 33 minutos y sentir que tu mente dominó a tu cuerpo, fue para mí algo que giró mi vida. Entonces, yo creo en el ejercicio, me encanta, sigo siendo deportista, sigo siendo alguien que está siempre buscando tener la mejor condición física. De hecho, el otro día pensaba eso de cómo a veces se piensa que se hace ejercicio o se hace deporte para estar delgado. Y yo pienso que se hace ejercicio y se hace deporte para estar entero, para estar fuerte, para llegar a la edad. Yo, por ejemplo, tengo la meta de cumplir 100 años, pero de cumplirlos pudiendo andar en bicicleta, Claro, si quiero. de manera decorosa, pues qué No interesante. decorosa, de andar en bicicleta, Sí, o sí, sea, a sí, los 100 claro, años. claro, pero fíjese qué interesante, licenciada Figueroa Smith, pues esta faceta que a lo mejor es poco conocida, deportista, ahorita me has comentado el voleibol, es algo que me ha dejado perplejo, que pues me ha dejado pantallado porque pues te conocíamos en la faceta profesional, en la faceta comprometida con las causas justas, pero esta vida privada en relación al voleibol, ahorita el atletismo, y que lo has hecho como una vocación de vida, el decir, pues en mis ratos que tengo libres, pues los voy a dedicar también a la práctica del deporte, y pues esto seguramente te llevará en un futuro, no sé, a que haya simpatías más de las que ya tienes como ciudadana ejemplar en este contexto de nuestra ciudad. Qué interesante, licenciada. Coméntanos también alguna afición, ¿te gusta el cine, el séptimo arte, leer un libro? ¿Cómo ves la cuestión de la cultura, que ha sido otro tema que está en boga, fomentar la lectura, los valores hacia, pues, mejorar los conocimientos de los tan pequeños, tan pequeñas? Por ahí en esto, tu círculo de amigos, ¿qué se comenta al respecto de los temas culturales? No sé, en donde coparticipas tanto, o sea, ¿qué hay al respecto esto de la lectura? ¿Es algo que lo practicas, me imagino, Sí, seguramente, mucho. porque es una persona completa? Así Sí, es. me encanta leer, he leído de todo. Actualmente, sabes, el tema que me fascina actualmente es la filosofía. He leído a muchos últimamente libros de filosofía, porque pienso que la filosofía es la base de la humanidad, ¿no? Entonces, he leído pues de todos los temas y durante mi carrera que estudié comunicación, pues leí toda la historia, toda la literatura hispanoamericana, todos los autores hispanoamericanos. He leído muchos autores en inglés porque hablo los dos idiomas. Él, y como te digo, actualmente leo de filosofía, pero algo que te quería comentar relacionado con el Internet y la lectura. Por ejemplo, para mí, es algo que todavía no termino de creer y de que me emociona poder
en el minuto que yo vea el título de un libro en alguna editorial del periódico o en algún lugar que yo vea algún libro que me recomiendan y poderlo comprar en ese instante en la lap o en la tableta, poderlo ordenar y pagar a lo mejor en línea, o sea, no te puedo explicar el placer que me da porque vengo de una generación en la que los libros había que zanquearlos, había que irlos a buscar hasta otras ciudades, había que hablar con gente que viviera en otras ciudades para poder tener acceso a ellos, ¿no? En las grandes urbes, Monterrey, México, Guadalajara. Y que te los mandaran. Entonces, esa parte a mí me da muchísimo, muchísimo placer. Y además, la otra cosa es, me encantan los libros físicos, pero me gusta más sentir que no tengo que cortar árboles para leer. Me encanta la era digital, de ir deshaciendo, o sea, quitando nuestra dependencia del papel. Así es. ¿Verdad? Por todo lo que degrada es el aspecto ecológico. Ajá. Entonces, me encanta leer. Me encanta ver el cine. Tenemos amigos de toda la vida con los que tenemos la tradición de, más bien el hábito así de ir al cine con ellos, cada semana. Me gusta, por ejemplo, nos gusta mucho ir a la playa. No podríamos irnos nunca de Tampico. De hecho, cuando ya ves que toda la gente que empezó a irse por las circunstancias de aquí, nosotros nunca pudiéramos pensar en irnos de Tampico. Lo amamos demasiado. Somos de aquí, hemos crecido aquí hemos formado nuestra familia, nuestro patrimonio. Y la naturaleza y la vegetación de Tampico y el acceso a la playa, que yo la siento de Tampico, que está en Madero, pero los de Tampico la sentimos también nuestra. Para nosotros es algo, para mí es algo que nunca podría imaginarme viviendo lejos del mar. Como parte de su vida. Si me preguntas cuál es su afición grande, así de todos los fines de semana ir a ver el mar. Sí, es algo interesante, algo que relaja, algo que pues despierta la meditación, despierta la cuestión hacia prepararse para lo que pueda venir en los horizontes futuros. Licenciada Marilena Figueroa Smith, pues ha sido una charla muy interesante, una plática pues muy dinámica, sencilla, en el sentido que nos has permitido pues invadir, conocerte, ese perfil, ese rostro ciudadano, tan pequeñas, comprometidas, tan pequeñas que brillan en el horizonte y que forman parte pues del gran inventario que tiene la ciudad en su momento pues para visualizar otros menesteres, visualizar otras encomiendas, Dios mediante. ¿Algún comentario final, algo que quieras agregar, algo que se nos haya quedado en el tintero? Habría muchas preguntas, habría muchos cuestionamientos, pero quisiéramos dejarlo para otra segunda entrevista ya con más libertad, con más posibilidades de entrar a temas específicos. Sabemos que dominas algunos temas de pues el desarrollo de la ciudad, el perfil de las necesidades en el plano del desarrollo económico, pero son temas que hoy no hemos querido tocar porque pues no deben tocarse por los panoramas que se están viviendo y además que es más interesante para los amigos y amigas conocer primero quién es Marilena Figueroa en ese rostro ciudadano, en ese rostro femenino que pues nos ha llevado de la mano una persona completa, un buen matrimonio, una buena profesionista, una buena deportista, una persona que degusta de prepararse, la lectura, los conocimientos y además la recreación en el sentido de coparticipar con sus amistades, su círculo cercano, su familia, pues prácticamente es una mujer muy completa en el sentido de que son una familia que está destacando, que está brillando y que pues los tan pequeños deben de sentirse muy orgullosos de contar con una tan pequeña como tú, en el sentido de que es un ejemplo y para las demás personas, la juventud que está saliendo adelante, que vea estos perfiles para que se motiven y se vean proyectados en ustedes, como tú,
¿Por qué razón? Porque es necesario reconstruir el tejido social, es necesario apostarle a estos ejemplos de vida. Me da mucho gusto, me da mucha satisfacción que con mucha categoría definas: nunca voy a abandonar mi ciudad. Escuché por ahí en una rueda de prensa algo que lo complemento: ese amor a Tampico, amo a Tampico, o sea, algo que te está definiendo en tu perfil personal. Y pues muy interesante. Algo, licenciada, se nos está acabando el tiempo, podría ser una plática de más tiempo, pero pues el tiempo nos alcanza, ese es algo que es inagotable, algo que no podemos detener. Pero algo que quieras apuntar, un mensaje a los amigos y amigas de este público tan maravilloso que nos distingue, que es la fuerza que nos da ejemplo para que todos los días sigamos mejorando. Pues sí, refrendar eso, que amo a Tampico y que no nada más a Tampico, a los tampiqueños. Somos pues un tipo de personas muy especiales, cálidos, alegres, y nunca quiero que perdamos eso. Creo que juntos podemos recuperarlo y reconstruirlo, y creo que en esa reconstrucción está disponible un rediseño de tal manera que salgamos en este rediseño siendo todavía más grandes y más exitosos y con más oportunidades y posibilidades para todos. Somos un lugar especial, yo creo que privilegiado de Dios, y yo pues con mi vida siempre voy a honrar y agradecer todo lo que Tampico me ha dado, y pues estoy al servicio de todos y a las órdenes de todos. Y muchas gracias, Fernando, por esta invitación de todos, y pues también agradecida y disponible para en cualquier momento futuro tener una nueva charla. Muchas gracias. No, muchas gracias, licenciada Marilena Figueroa Smith, una tan pequeña, pues comprometida con su familia, comprometida con su profesión, comprometida con todo lo que se propone. Quisimos traerla de cerca aquí para conocer esos perfiles ciudadanos, esas voces que están brillando en el horizonte. Y pues amigos y amigas de redtampico.net y tvtampico.com.mx, agradecerle las finezas de su atención por seguir de cerca esta transmisión en vivo de Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Nos vemos en otra emisión más y esperamos próximamente pues tener más ejemplos de vida, ejemplos como la licenciada Marilena Figueroa Smith, y más adelante tenerla ya en esa segunda entrevista en otros horizontes, en otros temas, en otros ministerios. Muchas gracias.